¿Está cansado, José Miguel? Aprovechando el cambio. Para ver la cara a Rafael si está cansado o no. Está viva, yo sé. Está vivita todavía. La cantidad de humedad que hay en este punto comparado donde estaba donde había el sol, ¿verdad? Entonces la protección de la montaña no es solamente para que no haya derrumbes y todo, pero la cantidad de agua del país. Miren, si ustedes tocan aquí abajo, esto está bien húmedo, y si no tenemos lo que decimos en un canopy, una cobertura de árboles altos, no va a haber esa agua abajo. Entonces hay un proceso de filtración que baja el agua por venas, y de aquí de este cerro quizás lleguen hasta moscas, porque la filtración por debajo, percolación, hay acuíferos subterráneos que nosotros no vemos. Hay lagos que van de aquí a Santiago, que no los vemos nosotros. Tumbamos los árboles, se pierde esa agua. Entonces tenemos que fijarnos en esas cosas. Miren la clase de plantas que hay aquí, miren. Que no se ven en otros lugares. Entonces la protección no es solamente porque queremos tener un lugar bonito, es porque de aquí depende el agua del país. El manantial, recuérdense, aquí está el manantial. Hacia el suelo primero y después hacia arriba, para que se den cuenta de lo que está sucediendo en este sector aquí. Cuando Dios habló de un proyecto en la China donde sembraron solamente un tipo de árboles, ¿no? Y eso se llama monocultura del ecosistema. Y cuando hay un problema como tuvimos con los pinos, que había un escarabajo que estaba metiéndosele, que está sucediendo en el mundo entero, está sucediendo con la banana o el guineo. En Colombia, en Panamá, en Centroamérica, el guineo se está perdiendo porque sembraron solamente guineo y le entró un parásito y se está acabando el guineo. Nosotros en República Dominicana no lo hemos experimentado todavía. Pero aquí, en este punto, muy interesante, porque una monocultura de pinos que a nosotros dominicanos en la sierra queremos sembrar solamente. Aquí hay muchos hojitas de pino en el suelo, pero también somos dichosos que tenemos otros árboles aquí. Sí. Hay una mata de copey, yo vi otras cositas aquí. Quiere decir que no tenemos una monocultura aquí. Este es el ejemplo de lo que podemos tener. El problema de nosotros es que Melanie quiere sembrar solamente pino porque ella lo va a vender. ¿Entiendes? Entonces no podemos tener eso, tenemos que tener una cultura de muchas especies de árboles. Y le estoy diciendo esto, miren, cuando subimos al cerro vamos a hablar del proceso de crear y recuperar agua. ¿Cuál es el problema del pino? ¿Cuál es el gran problema del pino? Miren el tamaño de la hojita. ¿Cuánta agua produce esta hojita en transpiración o evaporación? Muy poca. El pino es bueno porque nos protege el suelo, pero al mismo tiempo el pino no nos da suficiente humedad para crear lluvia. Miren la diferencia, vean, miren la diferencia entre este árbol y el pino. Entonces, lugares que se están perdiendo es porque ellos siembran un solo tipo de árbol. Tenemos que tener diversidad. Esto es importante. Alrededor de nosotros tenemos toda clase de hojas. Hojas pequeñas, hojas grandes. La historia que siempre decimos es, si usted va a Montecristi, de República Dominicana, o va a Azua, a Barahona, los árboles tienen hojitas todas pequeñas, porque los árboles son inteligentes. No quieren perder su humedad. Entonces ellos producen hojitas pequeñas. Aquí no nos preocupamos por eso. Tenemos hojas grandes, hojas pequeñas.
Es muy importante que nos demos cuenta de eso. Por eso, de nuevo, lo que dijo Juan antes, en China hicieron buen trabajo, pero cuando llegó el parásito, acabó con todo. No queremos eso aquí. Sí. Buscaron la manera de buscar agua para la comunidad. Sí. ¿Sabe Sí. cómo lo hacen? Capturando el agua de la humedad de la sierra y tienen unas mallas grandes. Y cuando viene la neblina, les pega gotitas, millones de gotitas de agua bajan por una tubería a la comunidad, porque están cerca del desierto del Atacama. No hay lluvia. Pasan hasta 5 años sin llover. 5 años sin llover. Como las nubes vienen y chocan contra las mallas, ahí se quedan las gotitas, gota por gota, la comunidad tiene agua. No queremos llegar a eso, obviamente, sí. Ese es un plan extremo para poder tener agua. Bañarse diario no es una opción, porque no hay agua. No hay agua. Obviamente ellos no transpiran como nosotros, porque no hay tanta humedad. No tienen que bañarse. Pero eso es importante. Pero de nuevo, esto es un punto muy interesante aquí, porque hay un pino, pero hay otros árboles. Eso es importantísimo para nosotros. ¿Okay? Rafael, y yo venía por las placetas cruzando, no, de Juncalito cruzando a las placetas y vi algunos pinos sembrados por el banco, no me acuerdo qué banco. Popular. Banco Popular. Entonces, cuando yo veo esos pinos sembrados por el Banco Popular, yo digo, esto no es reforestación, Sí, no, esto es inversión. Porque son maderables. Sí. Son maderables y no plantan árboles que son buenos para la naturaleza, solamente porque va a haber una inversión y van a sacar madera, eso es obvio. Y no le queremos quitar el pan al campesino, pero vamos a hablar de otras opciones que nosotros le vamos a ofrecer al gobierno. Tenemos otras opciones. No le quitemos la leche al campesino, el pan, la miel, hay otras opciones. Hablaremos de eso un poquito más adelante. Rafael, según usted ha observado aquí, los que cortan pinos, ¿ellos cortan todos los pinos en el sembrado o dejan pinos salteados para que por lo menos echen semilla y quizás nazcan de nuevo? Bueno, lo que me ha dicho Medio Ambiente a mí es que el proceso es que tumben 100 pinos y se siembren 200 pinos. No solamente cortar uno y dejar otro, se supone que hagan eso. Lo que está sucediendo, Juan, es que ellos tumban 100 pinos y siembran 200, pero los siembran aquí porque es mucho trabajo cubrir el territorio entero. Yo sé que ustedes tienen esa experiencia aquí, ustedes conocen que eso es lo que sucede. Que ellos se supone que lo planten y lo planten ahí mismo. Bueno, a mí me preocupa porque estaba hablando con Eduardo, que era dueño de un sinfín aquí. Y él me dice que con reglas se puede cortar muchos pinos. Si usted sigue las reglas. Según él me contó, a ellos les exigían sembrar 20 pinos por cada uno que cortaban. Según él me lo dijo. Pero me dice él que muchos cortapinos lo que hacen es que compran los pinos porque se lo exigen. ¿Sí? Hay dos problemas, que le dan un permiso de 100 pinos y que quizás cortan miles. Y el otro problema es que entonces compran los pinos que le corresponden por los de permiso, los 100. Y a veces ni los siembran, los botan. Ese es un grave problema y eso es una ignorancia muy grande, diría yo, por no decir otra cosa. Sí, no, y ese es el caso, porque el problema de nosotros es que no enforzamos, no le damos seguimiento a las leyes. No tienen suficiente personal en medio ambiente para ir a ver. Y ese es un gran problema. Hay que invertir en esas personas para que ellos le den seguimiento y que sembraron los árboles. Entonces, es como la policía de tráfico en República Dominicana. Hay un policía de aquí a Jánico y todo el mundo está violando las leyes. Entonces, lo mismo está sucediendo con el medio ambiente. Ok, ¿dónde está Andy? Andy, el pico no se ve, el pico Duarte no se ve. ¿Dónde está la lomita del pico?
fácil para los jóvenes. Llámame Mao. ¿Qué? ¿Melao? Melao. Bueno, Qué pegajoso. es que usted va de primero aquí. Pues lo voy a dejar pasar a usted entonces. ¿Qué ha pasado esto? Claro, como yo te conté. Un año nada más. Yo no estoy cansado, tú eres más viejo que yo. Un año me lleva. Un añito me lleva a mí. A Gabriel. Ay, sí. Me lleva un año él a mí, mire, y ya se cansó. ¿Qué pasó, Gabriel? Jóvenes, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Llegamos! A uno. A uno, Pero ya montado y que no le da bien. a la parada de refrigerio. Ve, ahora mismo me clavo una espina. Y mira, estoy capaz por El aquí. primero. Y me pasó una valla por ahí. ¿Qué tú crees? Hey Tia, do you have any like medicine? She got stung by something. She don't feel good. Aquí le presentamos un paso que camina. Sí. Y por eso que A los pies de Socorro. Llegamos al primer calvario. Miren a Germán cómo está. Germán, usted está decorado. Ajá, Joy. Joy, mira. Eso no está quitando todo, le están cayendo el sky. Mira que le están cayendo todo el sky. Sky se tira a nadar. Sky se tira a nadar y se limpia. Desde la casa de Fey estábamos a 3.000 pies o 1.000 metros. Estamos a 5.120 pies, unos 1.540 metros de altura. Sí, hemos subido bastante. Sí, 5.120 pies o 1.520 metros de altura. La historia este cerro tiene el 1800 pies. Arriba total, 1.800 seguramente, sí. Mire, no sé si ustedes se han dado cuenta de algo mientras subimos. Y esto es una pena muy grande para nosotros los dominicanos. Tenemos una flora increíble. Silencio. Toda clase de árboles, pero se han dado cuenta qué pequeña cantidad de animales silvestres salvajes existe en República Dominicana.
La fauna se ha destruido totalmente en República Dominicana. Este cerro antes eran miles de cotorras, halcones y otros animales endémicos, Sí. y todos se han perdido por la razón de que nosotros dominicanos ponemos en Facebook, en otro lugar, un orgullo de ir al río Bao o a Matagrande, al arroyo de Matagrande, y poner en una foto que sacamos 400 jaivas. No nos las vamos a comer, pero tenemos esa mala costumbre los dominicanos de destruir lo que encontramos. No llevarnos 2 jaivas, nos las queremos llevar las 800 que están ahí. Pero no vimos casi nada de animales. Si estuviéramos en Costa Rica, hubiéramos visto monitos, obviamente, serpientes peligrosas, eso es un problema que hay que evitar. Pero en Panamá, si estuviéramos en Panamá ahora mismo, no hubiéramos caminando como vinimos. Tuviéramos que tener un experto en los animales, porque hay serpientes que lo muerden a uno, le pican y ahí queda uno muerto. Hay una Fer-de-Lance que no hay antídoto. Quiere decir que nosotros hemos destruido lo que es la fauna en República Dominicana. Si vemos un puerco, uno de esos jabalíes cimarrón, lo queremos matar. Silencio, por Lo favor. queremos matar de una vez. Entonces la falta de fauna es algo muy importante. Ustedes como jóvenes, si le venden una cotorra, y yo sé que todos necesitamos una entrada de fondo para mantenerlo, pero no debemos quitarle 2 pichoncitos a la cotorra. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Entonces la gente viene a visitar y quieren ver la fauna y la flora. Gracias a Dios que se ha preservado parte de la flora, pero se está perdiendo también. Pero no vimos. Tucanes no se ven, eran cosas que vivían en la isla y todo se perdió lentamente, se ha ido. Habían una especie de venados en República Dominicana, pequeños, pero ya no se encuentran. Papagayos. Usted conoce mejor la fauna que yo. Palmeras, el pájaro bobo también, depende. Si caminamos un poco al Parque Nacional, todavía podemos ver jilgueros, papagayos y otras especies que permanecen para allá. Para se dar Y cuenta de lo más que él control. dice, hacia dónde tenemos que caminar. Sí. Lo estamos empujando más y más y quitándole territorio. Se va el lugar de ellos es más pequeño, Porque mucho más pequeño. ellos tienen que emigrar para sobrevivir porque muchos vagos andan por los ríos tirándoles y les falta. También es que la jaiba, como decir, es un ejemplo solamente, pero debe haber una época que se deben dejar tranquila. Si respetaríamos esa época y nadie cazara la jaiba, habría jaiba para todo el mundo, en abundancia. Y también respetar. Yo recuerdo como muchacho que mucha gente, y nosotros incluidos, hasta una jaiba que tenía cientos de jaibitas, estaba parida, también se la llevaban. Entonces eso es un daño que uno se hace a uno mismo. Porque ¿por qué no dejar todas esas jaibitas que crezcan con la madre? Si respetamos eso y que decidir cuál es la época de más crías de jaiba y respetar eso para que todo el mundo pueda tener y que también no se rompa el ecosistema, porque sabemos que el sistema de la tierra todo está conectado, los tiburones, la ballena, los peces, los delfines, todos tienen una conexión y una cosa afecta a la otra. Necesitamos informarnos y respetar esas reglas de la naturaleza que Dios nos ha dado. Le estaba diciendo a un grupito aparte de nosotros, estamos encima de lo que era el volcán que subió. Las islas se van formando del mar, los volcanes están debajo y van millones de años, República Dominicana. Por eso la cordillera central es tan importante, porque fue el primer punto hace millones de años en formarse, subió debajo del mar. Por eso ustedes están viendo tantas rocas y peñas, porque el volcán eruptó, ¿verdad? Y la magma, la lava iba bajando. Por eso hay color de tierra colorada, porque todo es hierro, lo que salió era hierro. Entonces nosotros estamos plantados en la parte más vieja de la isla. Hay otras montañas con la cordillera septentrional que está aquí en el norte. Hacia el sur tenemos la cordillera de Bauruco, pienso que se llama. Entonces, pero la diferencia de la cordillera central a las otras es que desde Haití, de lo que es Port-de-Paix, que es un pueblecito en el norte de Haití, empieza ya la cordillera y llega hasta Samaná. Esta misma cordillera cruza la isla entera. Y por eso es que hay que cuidar la cordillera, porque de aquí hacia el sur, agua, hacia el norte, agua. Sin esta cordillera se muere la isla. Entonces le estaba mencionando, por eso
La condición de la tierra es porque el volcán tiró muchas piedras y mucha magma en ese tiempo. Y lo van a ver cuando lleguemos a las cruces grandes, que está roja la tierra ya. Ahí sí se puede ver, porque no han subido. Quiero agregarle algo. Le decía a Rafael, ustedes jóvenes no están en este viaje, quizá porque ustedes querían, ¿verdad? Dios tiene un propósito con todo lo que hace con nosotros. Y yo vengo observando todo lo que Él nos está explicando. Y es algo que para mí será un viaje inolvidable. Y hasta un cuaderno tengo aquí, lo que no puedo escribir, porque son cosas muy importantes, pero gracias que Juan de Dios también está grabando. Y ustedes escuchen y presten atención. Yo sé que vienen un poco distraídos y me pongo en la edad de ustedes también, pero presten un poco de atención porque, como decíamos nosotros, esto no lo desarrollan tanto así en la escuela. Ella es un profesor de la naturaleza y por lo tanto debemos de aprovecharlo nosotros, porque lo vamos a necesitar. Oigan que ustedes están más jóvenes que nosotros, pero lo vamos a necesitar. Le llegamos ya, no míralo ahí. Exacto, ya casi no hay nada duro. Ya es todo fácil. Un poquito más. Centro de las dos es el pico, allá vean, ustedes lo están viendo, es el pico Duarte, el pequeñito que se ve detrás de la mano derecha. Dice él que solamente esto como dio 15 metros de diferencia en altura. De la Rusilla está la mano izquierda, verás Germán, y la mano derecha la Pelona, y en el centro está el pico Duarte, ese piquito pequeño que se ve de aquí. Tienen referencia, allá está. Hola,
Señor presidente, no